Muy bien, pues muchísimas gracias por todas las personas que nos están viendo en directo, en diferido, y muchas gracias por estar aquí viéndonos a Jennifer Niño y a mí hablando de un tema del que tenía muchas ganas de hablar, de ver, de experimentar en directo, porque la verdad es que es un webinario que está muy pensado para verlo en directo y participar, así que enhorabuena a las personas que han podido estar aquí hasta ahora. Queríamos hacerlo a una hora que fuera lo más asequible para todo el mundo, pero como siempre, pues esto depende, ¿no? Entonces, si nos estáis viendo en diferido, también lo vais a disfrutar, aunque no sea tan participativo. Exacto. Quiero presentar a la persona que está a mi lado, no sé si en este lado o en este lado, no sé dónde la veis, pero ella es Jennifer Niño, que es graduada en traducción e interpretación y en filología románica, o sea que se puede decir que de lenguas sabes mucho. Y dominas, de hecho, 4 idiomas, que son el español, el inglés, el italiano y el alemán, porque vives en Alemania, que es donde das clase tanto de español para extranjeros como de alemán para extranjeros, por así decirlo, ¿no? Ujú. Y tus temas de especialidad son muchísimos. Te lo decía antes, Jennifer, yo no sé cómo duermes, cómo vives, sabiendo de gamificación, de narrativa, de gramática cognitiva, de imágenes mentales, de aprendizaje sensorial, de tics, que ahora tenéis un, no lo sé, ahora tenéis un podcast, ¿no? Con María García sobre Ujú. tics. Sí, un nuevo Entonces, proyecto ahí empezamos. así que tienes muchísimos proyectos en ciernes, tu página web, colaboras con Edinumen, colaboras con ELA Internacional, con comprensible.com, tienes tu blog doble, ¿no? Por un lado en alemán, por un lado en español, entonces una maravilla. Pues todas las personas que nos están viendo, no sé si te conocen, pero ahora ya te conocen y te van a conocer más porque van a poder experimentar hoy en este webinario que se llama Salir de clase como reto, que parece que sea que los hemos encerrado, pero en realidad tiene sentido con esto de la gamificación y los escape rooms que vamos a hablar hoy, y con aprendizaje, ¿no? Porque aquí la clave está en que el aprendizaje tenga una vía gamificada que sea nuestro medio. Vamos a hacerlo tipo entrevista, vamos a hablar hoy como si fueran preguntas van a ser preguntas que voy a lanzarte, pero ya sabéis que podéis lanzar preguntas desde el chat también y yo las iré recogiendo. Dependiendo del momento, las iré lanzando y si no, las responderemos o intentaremos responder al final. Sin más dilación, Jennifer, muchas gracias por estar aquí hoy también. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, a mí me encanta participar en ese tipo de eventos porque tengo la posibilidad de compartir mi experiencia, mucha, poca, de aquí, de allá, tú sabes, de las clases. Las clases son un laboratorio, ¿no? En el que estamos constantemente experimentando. Y bueno, voy a Exacto. contar un poco sobre mis experimentos y lo que aprendí. Ay, no lo he dicho, pero ya se habrá notado. Jennifer es colombiana, es algo que hay que decir también. Y no lo No he sé, dicho. no sé si se nota, muchos me dicen que ya no se nota tanto tiempo fuera. Pero es importante, ¿no? También reivindicar esto. Así es. Eh, Me gustaría comenzar por el principio, ¿no? Hemos oído hablar mucho de la palabra gamificación, Ujú. bastante además. Eso está muy bien porque es algo que sale a flote, se ve. Pero claro, en el título hemos puesto algo que es parecido pero no igual. Se llama microgamificación. ¿Podrías decirnos en qué consiste? Bueno, pues, a ver, empecemos por compartir pantalla y te voy mostrando lo que... Sí, que además has hecho unas diapositivas muy interesantes, A que no me ver. ha dejado ver, porque No, son no, sorpresa no. para mí también. Bueno, ¿las puedes ver? Sí, las puedo ver. Listo. Bueno, pues empecemos. Es que vamos a tomar, tenemos la palabra macro, vamos a reducir todo a un microespacio, ¿no? Vamos a crear unidades microgamificadas de principio a fin. Pero yo creo que sí hay que empezar a darle una visión a esto desde varias perspectivas. Y es que si nos preguntamos un poquito,
¿por qué o qué fue lo que hicieron nuestros profesores en la escuela, en la universidad, que, que permitió que, bueno, los tuviéramos tan, o los tengamos tan presentes hoy en día? ¿Cuáles fueron esos profesores que dejaron una huella en nosotros y por qué, no? ¿Por qué los recordamos? Y cuando trato de responder esa pregunta, siempre, pues para mí, no sé si para ti y para las asistentes, ha sido la alegría, la diversión, el gozo y el placer del aprendizaje. Entonces recuerdo mucho a un profesor de química que hizo que me enamorara de esa materia solamente por el hecho de cómo jugaba con el contenido y hacía tan fácil entenderlo. Entonces, eso es, empezando por eso, la diversión, crear diversión con el contenido que tenemos. Y eso, obviamente, en un espacio más reducido, ¿no? Entonces, algo que me llamó la atención y es que hay algo que se llama la teoría de la diversión, de Fun Theory. No sé si la has escuchado, ¿No? Aaron. Bueno, fue una teoría o un proyecto, ¿no? No es una teoría, un proyecto que vio la luz a través de Volkswagen. Ujú, Y se preguntaban, ¿podemos cambiar el comportamiento de los seres humanos poniéndole diversión a lo que hacen? ujú. ¿No? ¿Cómo se incentiva el aprendizaje de las personas, pero agregándole esa pizca de diversión? Entonces, hicieron varios experimentos en diferentes ciudades y, por ejemplo, aquí había uno en el que invitaban a las personas. ¿Se puede escuchar? ¿Tiene sonido? Sí, yo Vale, lo vale. escucho, pero no sé si las personas que nos ven, sí, sí, nos dicen que se Ok. escucha. Bueno, la idea es que, por ejemplo, este era un experimento en el que se invitaba a las personas a limpiar los parques y a botar la basura en sus contenedores correspondientes. Y al caer la basura era como si fuera una caída infinita, ¿no? Y era un Ujú. juego, esa era la diversión. Y luego hicieron estadísticas de cuántas personas, después de eso, cuántas personas se animaban a botar la basura como debía ser. Mm. O este de la escalera del. El piano, ¿no? Este sí lo conocía. Exactamente, y eso hace parte de este proyecto de cuántas personas decidieron subir las escaleras solamente por ese aspecto de diversión, Ujú. o el del tobogán, ¿no? Y bueno, la respuesta es eso, gozo, placer y disfrute. Yo trabajo en un contexto de universitarios y academias, sobre todo, y sobre todo con los universitarios te das cuenta de que, bueno, el temario o los semestres no dan mucho espacio para esa diversión, ese aprendizaje con diversión. Y también en las academias tenía muchos adolescentes, pero combinados con, digamos, con adultos mayores. O sea, es un aprendizaje muy heterogéneo, en donde tenía muchísimas edades y obviamente los adolescentes veía que aprendían de otra manera, ¿no? Ujú. Y entonces es como pensar, bueno, quiero llevar escape rooms, quiero llevar gamificación, pero es que en toda esta avalancha de información, de nuevas tecnologías, de nuevas ideas, ¿dónde ubico la microgamificación y dónde ubico los escape rooms? Entonces, hubo algo que me ayudó a mí em, para tener una idea más concreta de lo que era esto, y fue en un libro que sacaron el año pasado, en 2018, em, Wow. que se llama El profesorado como diseñador de ambientes de aprendizaje. Ujú. Ellos sacaban un clúster de pedagogías innovadoras. Entonces ellos decían, bueno, estas son las 6 pedagogías innovadoras que estamos presentando, que se están desarrollando desde hace unos años, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje corporalizado, el aprendizaje experiencial, el pensamiento computacional o el aprendizaje mixto, por ejemplo, ¿no? En Sí. donde vemos que en el corporalizado tenemos la conexión de nuestro cuerpo, nuestras emociones, por ejemplo,
En el aprendizaje experiencial queremos investigar, observar, o en la perdón, multiliteracidad y debate queremos comunicar. Bueno, pues eso me ayudó un poquito a ubicar la microgamificación en un espectro más grande de en la pedagogía, donde la ubico, y específicamente los escape rooms, porque dependiendo de cómo se diseña un escape room, puedes encontrar aprendizaje corporalizado, es decir, puedes trabajar con las emociones, con el cuerpo, puedes crear acertijos donde trabaja la investigación y la exploración, por ejemplo, o puedes entrenar la alfabetización tecnológica, es decir, cómo trabajamos con diferentes aplicaciones, cómo nos desarrollamos o nos desenvolvemos en Internet para conseguir información y resolver un acertijo, por ejemplo. En el grupo, cuando creamos escape rooms en clase y los dividimos en grupos, cómo se comunican para llegar a un acuerdo, ¿no? Porque no siempre es fácil llegar a ese acuerdo para resolver un acertijo. O, por ejemplo, el aprendizaje mixto, en donde puedes preparar a tus estudiantes para la casa, para el reto que van a vivir en clase. Por ejemplo, en casa tendrían que analizar textos, repasar contenidos, ver videos, y en clase verían pues el aprendizaje activo. Entonces eso me ayudó mucho en este espectro, en este mar de información, a ubicar un poquito lo que es la gamificación. Entonces, y la microgamificación. Entonces lo que tenemos que ver es que no estamos aquí en la microgamificación, en los escape rooms, no estamos cambiando el ámbito de la enseñanza. Eso lo hacen, digamos, el blended learning, o no estamos cambiando los contenidos, eso, por ejemplo, donde se ponen el foco en las competencias. Lo que estamos haciendo es cambiando las dinámicas con la gamificación, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando conectamos gamificación y dinámica, la dinámica de la clase, cómo funciona, entonces creo que podemos entender un poquito más y nos facilita el camino al momento de crear pruebas. Es como también el uso de las narrativas o la transmedia también. Esas son las dinámicas de clase. Vale. Oye, ¿qué pasó? ¿Hiciste algo? No. ¿Tú hiciste algo? ¿Qué es esto? Una máquina del tiempo. Ah. ¿Y eso? ¿Esto? A ver. Ven. Un grupo de profesores se encuentra un día para hablar de gamificación y pedagogías innovadoras. Lo que no sabían era que al oprimir ese botón de Zoom estaban ingresando a una máquina del tiempo que los encerraría en diferentes etapas de la historia. ¿Quieren salir ahora? Pues deberán conseguir la clave que los traerá al presente y los liberará. Mira tú, una máquina del tiempo. ¿Te parece si vamos? Pues no sé, le preguntamos a la gente, porque yo solo no sé si podré salir, necesito más gente. Pues vamos todos. Yo creo que si se animan, ¿qué dicen? Sí, aquí Cristina dice que sí, y Zaloa también. Bueno, pues vamos a la máquina del tiempo. ¡Ay! Dicen que sí. ¡Historia antigua! Ostras, sí que nos hemos ido para atrás. ¡Ah! ¡Uy! ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué va a pasar? No lo sabemos. Pues mira, que en la historia antigua nos están preguntando algo. Vale. The Fun Theory ¿qué pretende? Cambiar la forma de pensar, cambiar el comportamiento, cambiar el estilo de aprendizaje. Pues, no sé. ¿Qué dicen? Ayudadnos un poco. Las tres dicen. Las tres. Hay solamente una que es correcta. Por aquí dicen que no. Aquí dicen estilo de aprendizaje, comportamiento, comportamiento. Estilo de aprendizaje, comportamiento. Bueno, entonces yo creo que hay una mayoría que va por el cambio del comportamiento. Bueno, ahora están yendo más hacia el estilo. Está un poco empatado entre estilo de aprendizaje y comportamiento, pero hay más estilo. Oh, pues no. Pues no. Ah, vale. Bueno, Mira, hemos obtenido era un el comportamiento, era el comportamiento. ¿Por qué es el comportamiento lo que intenta cambiar la fan theory? Bueno, porque no es el estilo de aprendizaje es lo que ya llevas tú, pero es eso lo que
cómo reaccionas a un impulso Ujú. exterior. Es Igual que hacían los que subían las escaleras, cambiaba el comportamiento normal, que era ir por la escalera mecánica, ¿no? exactamente, exactamente. Ujú. Vale. ¿Cómo se incentiva el aprendizaje? Tenemos aquí gozo. Gozo, gozo. Mucho Pues vamos a gozo. ver. Pues bien, Ah, ya esto tenemos el sí, segundo esto símbolo. era... Vale, vale. La historia antigua nos lo pone más fácil. Mira, ¿cuál es el papel más importante en el trabajo con pedagogías innovadoras? Eh, el papel más importante. Mm, pues no sé. Ayudadnos. ¿Qué tenemos? Diseño de experiencias, nos dicen. La tercera. Ujú. Bueno, pero Diseño de experiencias. el diseño de experiencias, yo puedo diseñar una experiencia muy buena cada una, Ujú. pero digamos solamente el aprendizaje corporalizado o el aprendizaje experiencial solo, cada uno independiente, pues no Mm. funciona tanto. Entonces será, como están diciendo ahora, la combinación, Exacto, lo efectivamente. importante es eso, es la combinación, que es lo que Ujú. digamos el escape room nos presenta, una combinación de esto. Muy bien. Ya nos En las quedan tres. pedagogías innovadoras es importante encontrar un Debate, el poquito dominio del conectado aprendizaje mixto, un con lo balance. anterior. Ujú. Mm, sí, yo apostaría por... Bueno, dicen aquí la segunda o el balance. Balance, parece que va ganando balance. Bueno, Yo tenemos que también. entender que aprendizaje mixto es este blended learning, ¿no? Ujú. Entonces, quizá crea confusión. Claro, entonces, balance. Balance. Bueno, y la última, las emociones y la creatividad hacen parte de... Experiencial, corporalizado o personal. Emociones y creatividad. Yo creo que esta la sé, pero no sé si alguien está de acuerdo. A ver, ¿qué dicen los demás? Dicen personal, va ganando. Va ganando. ¿Y las emociones dónde tienen su raíz? Yo diría más, que lo ha dicho por aquí una persona, experiencial, ¿no? Experienciales con nuestro medio ambiente, Ujú. ¿no? Y las emociones, lo más importante es primero ser conscientes de lo que sentimos. Entonces, en este caso, las emociones y la creatividad hacen parte del aprendizaje corporalizado. Ah, vale. Aquí, ¿ves? Me habría quedado en la edad antigua. Bueno, pues mira, Bien. que Oh, tenemos un número, es el vale. 4. Vale, Vamos a apuntarlo, que la primera prueba, el número es el 4. vale. Pues nada, regresemos al presente. Ay, Eh, qué bien. Uf, sudamos un poquito. Sí. Bueno, entonces, como les decía antes, vamos a reducir todo esto y hablando de cambios de comportamiento a un micronivel. Entonces, hay dos modelos que me han ayudado mucho para entender el microaprendizaje y lo que queremos conseguir en estos espacios de tiempo reducidos. Por un lado, tenemos el modelo de comportamiento de Fogg. Ujú. Y este dice que también como la teoría de la diversión, este dice que para que haya ese cambio en el comportamiento, tenemos o necesitamos tres factores. Tienen que haber tres factores. Tiene que haber, por un lado, un disparador, Ujú. es decir, como lo conocemos también como input, Sí. ¿sí? Esto que hace que ruede la bola de nieve. Luego, la motivación, este disparador tiene que despertar la motivación y estos dos conectados van a despertar la habilidad de los estudiantes. Ok. Entonces, este modelo, si lo pasamos a las experiencias gamificadas, más concretamente al escape room como parte de la microgamificación, entonces lo encontramos todo. Es un disparador donde Ujú. ponemos un nuevo mundo eh, y los llamamos a despertar sus habilidades, Ujú. motivándolos a algo, a salir, a escapar. Claro, todo esto con una narrativa, como hemos Claro, visto. claro. Muchos, bueno, también he leído que la microgamificación no necesita de narrativa. Yo personalmente no la dejo por fuera porque siento que es una pieza esencial
en, ah, sí, en este desarrollo, en esta nueva pedagogía innovadora. Ujú. Por otro lado, tenemos las competencias transversales, es decir, ahora lo más importante es el grupo, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el grupo? ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién tiene más ideas? ¿Quién trabaja cómo? Em, Van de lo grande a lo pequeño, de lo pequeño a lo grande para resolver los acertijos. Entonces se trabaja mucho el liderazgo, por ejemplo. Ujú. ¿Quién en el grupo es el que lleva el mando, por ejemplo, el trabajo en equipo y el espíritu crítico? ¿No? Ujú. Entonces, como que, ¿de verdad nos están tomando el pelo? ¿Será que esto es muy fácil? A veces me pasa que cuando yo juego escape rooms, digo, pero es que esto es muy fácil. Y digo, ¿de verdad? No puede ser. Entonces, siempre estoy preguntándome, no puede ser, ¿verdad? Sí. Y esto es muy positivo porque estás llamándolos a ser críticos en su forma de pensar. Sí, sí, sí. Yo no sé si la gente que nos está escuchando ha hecho alguna vez escape rooms físicamente. Yo he hecho muchísimos. Vamos, de hecho me hice hasta una tarjeta para hacer varios escape rooms en Barcelona cuando Es estuve que, allí porque me aficioné. Pero yo lo recomiendo mucho por este tipo de cosas que tú dices, Jennifer, hay unas competencias transversales que se ponen en juego, que dejas de ser tú para ser otra persona, pero al mismo tiempo pones en juego todo lo que eres tú. Entonces, es exactamente, una exactamente. paradoja. Y tú crees, al inicio crees que es muy fácil, pero luego la presión, bueno, en los reales, ¿no? La presión del Sí, tiempo, digamos que ya en cada clase habría que mirar si lo haces, ¿no? A contrarreloj o no, dependiendo claro, del nivel. depende. Son muchos aspectos que ya hay que analizar en cada clase, En ¿no? Que cada yo no puedo contexto, dar claro. una receta para todos porque es un poco, pues, Mm, sí. Pante en este libro de gamificación y microaprendizaje Ujú. lo decía una combinación sí, de dinamita, ya que lo que se quiera lograr con el aprendizaje son estos aspectos. De estos 6, yo recalco mucho en los escape rooms un reto específico Ujú. y necesitamos practicar para obtener dominio, ¿no? Entonces es porque es muy concreto lo que estamos desarrollando, ¿no? Para un dominio específico, ya sea de léxico, ya sea de gramática, pero todo envuelto en una narrativa. Volvemos a la cuestión de Sí. la narrativa, Ujú. ¿no? Entonces, ahora vamos desde la perspectiva del profesor, de quien diseña esto, ¿no? Uf. Entonces, ya es un campo también muchísimo más grande. Y es lo que se escucha todavía mucho cuando decimos, llevar un memory a clase ya es gamificación. No, no, Muy no bien. es que sea malo. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta cuál es qué hay detrás de todo esto, Mm, ¿no? Y qué experiencias tienen los jugadores al momento de jugar un memory creado para la simple diversión, que sería un juego normal, ujú. ¿sí? Que es por diversión, o cuando, digamos, un profesor se pone a la tarea de crear un memory del indefinido, del pretérito indefinido, Sí. ¿no? Entonces ya tenemos un propósito y, bueno, también hay jugabilidad. Y ya sí pasamos a mirar dónde se encuentra la micro y la macro gamificación. Tiene un propósito y es sin jugabilidad. ¿A qué te refieres con sin jugabilidad? Bueno, eso es, a mí me cuesta mucho traducir porque es una expresión o un concepto Mm, del inglés, ¿no? Que es donde más encuentras claro. sí, información y teoría sobre el diseño de juegos. Y en inglés es playability. Ujú. em, y es ese concepto de que el, el juego o lo que conocemos como juego está muy presente, ¿sí? Y es el foco central. Ujú. Y sería aquí, ¿no? O atrás, sin ese foco tan central, sino el propósito. El propósito está Vale, vale. en un En primer el plano. centro. Sí, Ujú. sí, vale.
Y bueno, aquí por último el diseño gamificado, que esto ya es otro aspecto. Y tú, no sé si has escuchado hablar del test de Bartle, ¿No? del estilo de jugadores. Bueno, el diseño de juegos y sobre todo de videojuegos, se creó un test en donde se clasificaban a las personas en 4 tipos de jugadores, ¿no? Ujú. Entonces el asesino, el explorador, Sí. el que socializa. Entonces no sé si te pregunto, les preguntamos a los asistentes si piensan un poquito cuando juegan, por ejemplo, ¿cuál es su deseo principal? ¿Ganar, ganar a toda costa? ¿O simplemente just for fun? ¿O qué es lo que, pues a mí me gusta mucho explorar, por eso me gustan los escape rooms, porque no sé lo que me espera, pero Sí. hay otras personas que si no ganan, bueno, ya, tremendo, no Pues aquí sé. tenemos Killer, divertirme, Puzzle Solver, o sea, que un resolvedor o resolvedora de puzzles, que yo creo que servidor también, explorador, exploradora, Just for Fun también. Tenemos un poco de todo. Sí que es verdad que a veces es difícil clasificarse porque tenemos ahí una mezcla, ¿no? O unos días nos sentimos más killers y otras veces más exploradores. Y lo que pasa es que, bueno, digamos que ese es un test que tomas al inicio cuando estás Mm. metiéndote en este mundo, pero luego te das cuenta de que clasifica es al ser humano en sí, ¿sí? Es como si Sí, intento clasificar independientemente de lo que suceda a su alrededor. ya. Y yo lo que veo es que dependiendo del objetivo, puedo cambiar mi estrategia. Ujú. Es que a veces me veo en unos juegos como realmente esta que quiere ganar a toda costa, pero en otros juegos me gusta es más, sí, el hecho de comunicar, de socializar, de explorar, ¿no? Sí. Entonces, encontré un matriz que me ayudó mucho a entender esto y no hablaba de personas, no, digamos, no identificaba jugadores como los asesinos, los socializadores, sino hablaba de verbos, es decir, Ujú. acciones. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta qué es lo que más le gusta a mis estudiantes, puedo diseñar una determinada unidad gamificada, Ujú. ¿no? Entonces, por eso es tan importante que no lleguemos a clase el primer día con un escape room. Correcto. No, porque hay que conocer a nuestro grupo, saber con quién estamos, ¿no? Entonces, vamos a ver, queremos actuar, queremos interactuar, Ujú. queremos actuar con el contenido o interactuar con el Con la contenido, gente. con la gente. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí encontraremos el competir, queremos actuar y la gente está Con gente. involucrada. Ujú. O me quiero expresar y es más bien con el contenido. Ujú. O quiero colaborar, Con la gente. exacto. O quiero explorar, ¿no? Interesante. Y lo más interesante de esto es que muchos profesores al principio, yo también caía mucho en eso, es crear juegos competitivos. Ujú. Y dejamos a estos 3 por fuera, Sí. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso nos ayuda mucho a ubicar esto, escape rooms dentro de, o mirándolos dentro de diferentes perspectivas. Bueno, sigamos. ¡Ay! Ojo, Mira, hemos vuelto a cambiar de época. nos vamos para la edad moderna. A ver, vamos a ver qué nos quieren. Pues no sé, a ver, a ver. Pues aquí ya necesito mucha ayuda, porque esto ya ha subido el nivel. Así que nos tienen que ayudar. La motivación, la habilidad y el disparador hacen parte de A ver, modelo de Fogg, nos dicen, bueno, pues vamos a ver. mayoritariamente. Muy Eh, bien. Oye, ya habéis prestado atención sabiendo que estamos encerrados en el tiempo. Muy bien. La microgamificación tiene en En cuenta. cuenta. Ujú. Propósito y es sin jugabilidad, propósito y jugabilidad o diversión y jugabilidad. La opción, a ver qué nos dicen. Opción Rápido. uno. La uno. Opción Vale. uno.
Pues vamos a ver. Si es que lo he preguntado a propósito, sin Ah, saberlo, sin saberlo. sin saberlo. Muy bien, muy bien. La matriz de acción social tiene en cuenta, mm, o sea, de estas opciones, ¿cuál es, no? ¿Cuál de ¿Cuál las es? dos? Exactamente. Vale. Explorar y Ayudadme, investigar, ayudadme. competir y memorizar, expresarse y colaborar. Eh, Muy bien. ¿Qué Ujú. más? Vale. La mayoría, bueno, hay de todo. Hay gente que no ha estado tan atenta, porque esta sí que me la sé. Está fácil. Esta es fácil. Pero no es, para mí, expresarse y colaborar. Exactamente. Muy bien, la tercera. Que me decían por ahí la primera. Vale, Bien. Ay, espera, pues, otro número. Que me lo apunto. ¿cuál era el primero? Eh, ¿Lo has apuntado? el 4, muy bien. El 4. El siguiente es el 2. Es Vale, el no, 2. porque queremos escapar, no nos Sí, queremos sí, quedar aquí sí. todo el tiempo. Bueno, vamos por los múltiplos de 2. Ok. Bueno, terminamos entonces la segunda prueba. Vale. Pues yo te quería preguntar, Jennifer, que hemos visto un poco el panorama de la microgamificación. La verdad es que me ha quedado mucho más claro, pero también teníamos una segunda parte en el título de hoy y es hablar de qué necesidades tienen concretamente, necesidades motivacionales. Hablabas de la motivación como parte de la gamificación, ¿no? Que nos puede ayudar a mover, que eso es la motivación, mover a las personas que aprenden algo. Pero para mí uno de los mayores problemas, no son problemas, en realidad yo lo prefiero llamar, como tú bien sabes, retos. El gran reto del adolescente como estudiante de idiomas o en general, pero de idiomas, que es nuestro caso, es la motivación. Muchas veces han perdido o no han captado, no han llegado a motivarse. Entonces, en tu experiencia o en lo que hayas investigado, ¿cuáles serían esas o cuáles dirías que son las necesidades motivacionales de este tipo de estudiantes? Los adolescentes. Ay, Dios mío, es una época que te digo. Pues mira, a mí me encanta mucho este público en clase porque está en el medio, ¿sabes? Como que tienen mucho interés por entender el mundo de los adultos, pero Sí. todavía disfrutan mucho con cosas de niños. Entonces, puedes jugar con esto, ¿sabes? Uh-huh. Eso partiendo de eso, antes que nada. Sí. Y en un análisis que se hizo sobre teorías de aprendizaje en los adolescentes, bueno, había una cita que me gustó mucho, que me impactó mucho, porque escogía, en esa cita se encontraban 4 palabras claves que tenemos que tener presentes cuando trabajamos con adolescentes. Uh-huh. Es un proceso de transición, es decir, no todo lo que estamos viviendo va a ser siempre así. Sí. Es un proceso de búsqueda de identidad. Es un momento en el que nos estamos enfrentando con el mundo de los adultos, pero también queremos desprendernos del mundo infantil, de que nos digan que somos niños, Uh-huh. ¿no? Entonces, por eso es muy importante que no solo nos ciñamos a esto, al contenido como tal que queremos transmitir, sino que en un trasfondo creemos situaciones que le ayuden al estudiante a buscar su identidad, a entender el mundo del adulto y sobre todo a madurar, Uh-huh. ¿no? Como ellos dicen, no me trates como niño. Bueno, pues vamos a aprender a comportarte como adulto, Uh-huh. ¿no? Sí, yo no sé si estás de acuerdo, Jennifer, conmigo, pero yo recuerdo esa época como aquella época en la que podía hacer todo lo que quisiera, aunque yo no fuera consciente. Y he sido consciente con la edad que tengo ahora, o un poquito menos, de todo lo que podía hacer o todo lo que podía crear, de todo lo que podía imaginar como adolescente que luego he ido perdiendo. O sea que realmente no sé si la época de adolecer de algo es más la adultez o la adolescencia como tal. No sé si tú estás de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Y es, bueno, luego ya pasando la adolescencia tuve la necesidad de experimentar o de querer saber por qué me comportaba de tal manera o por qué sentía de tal manera Mm, durante mi adolescencia. Y bueno, a mí me ha interesado siempre bueno, nuestro, nuestra herramienta principal para el aprendizaje, el cerebro, ¿no? Esa herramienta que sin el cerebro no podríamos. Y al descubrir todo lo que pasa en el cerebro durante la adolescencia, te das cuenta y empiezas a entender realmente, wow, ok, entiendo por qué actuaba como actuaba, porque me comportaba como me comportaba, porque no había respeto hacia otras personas, no sé, en determinadas situaciones. Claro que obviamente vemos que eso sería otro tema sí, cultural, claro. ¿no? Que los jóvenes de aquí no es lo mismo que los jóvenes en Latinoamérica, en fin. Y bueno, es por eso que para entender un poco más el aprendizaje, te das cuenta de, mira, para mí, yo es que dibujé hace un poco esta imagen, y Sí, es que yo veo a los adolescentes así, ¿no? En un balance entre emociones y aprendizaje e información, y como que no sabes para dónde vas, pero sí. tienes que seguir, tienes que continuar. Y esa imagen resume un poco lo que es la adolescencia para mí, ¿no? Lo que significa. Y ahora bien, esta parte del cerebro, que es la corteza frontal, Ujú, es una parte del cerebro que solo llega a desarrollarse plenamente hasta después, bueno, hasta terminada la adolescencia, ujú. ¿no? Es una parte del cerebro que tiene muchísimos cambios. Es esa parte del cerebro donde podemos decidir qué conducta es inapropiada o no, pero en la adolescencia no la podemos, ¿sí me entiendes? Es Sí, esa parte del cerebro que nos ayuda a planificar, pero es que como no está tan desarrollada en la adolescencia, pues ¿cómo vamos a planificar? Como es esa parte cargada de seleccionar acciones o de hacer dos cosas a la vez. Entonces, entendiendo todo eso, podemos ver cómo funcionan o cómo se desenvuelven, sí, los adolescentes en clase. Y es que, no sé si tú sabes lo que es una poda sináptica. no. Bueno, cuando nosotros nacemos, imagínate un árbol, ¿no? Ujú, Empiezan a crecerle ramas, ramas, ramas. Esas son las sinapsis, las conexiones entre las neuronas. Y luego llega un momento después, como en los 2, 3 años, que hay como una poda sináptica, se llama. Es como si pasaran una podadora mm, por el césped y se hiciese una limpieza. sí. ¿Sí? De lo que estamos, por ejemplo, en cuanto al lenguaje, que se dice que en el primer año se puede reconocer muchos sonidos de muchos idiomas, pero Ujú, como ya estás acostumbrado solo al idioma materno, entonces se hace una poda sináptica y ya al partir del segundo año no se reconocen tan fácilmente otros sonidos de otros ujú. idiomas, por ejemplo. Se especializa el cerebro. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que en la corteza frontal, esta poda sináptica no se lleva a cabo como tal. Entonces siguen Mm. habiendo conexiones y es una fiesta, un caos total. Imagínatelo así. Sí, poder ver todo el universo a tu alrededor sin poder ordenarlo y sí. Exactamente. Y es eso lo que pasa en la adolescencia. Aquí esta parte que es tan importante para tomar decisiones, para el Ujú. aprendizaje, para focalizar, está en caos. Y si está en caos, pues imagínate. Entonces, ¿qué Ya. es lo que tenemos que hacer? Nosotros, como docentes, lo que necesitamos es crear oportunidades en donde el cerebro se pueda moldear y modelar. Ujú, Porque sí que es muy claro que nuestro cerebro tiene mucha plasticidad y podemos aprender mucho, y sobre todo durante la adolescencia, am, podemos absorber muchísima información. Entonces, mira, no sé si te acuerdas, yo podía memorizar sí, libros, yo podía hacer muchísimas cosas, pero en cuanto tengas, pero somos más sensibles al estrés en esa fase sí, y a la presión externa. sí, sí, Entonces, sí. yo lo que veo en este tipo de dinámicas como los escape rooms es que quitas la presión del profesor, del contenido, y le ayudas a absorber más fácilmente
esa información, ¿no? Así que Ujú. recomiendo mucho este libro que se llama ¿Cómo aprende el cerebro? Sí, yo lo estaba leyendo, lo tuve que dejar un tiempo, pero muy Es, recomendable. Ujú. vale. O este otro, que habla un poco de nuestro cerebro empático y de las neuronas espejo. Mm, Y esa sería la segunda parte, crear motivación a través de la interacción. sí. Porque al crear, digamos, estos grupos en el que todos tienen una meta en conjunto, ya sea con escape rooms o con otro tipo de dinámicas, ¿sí? Estamos despertando las neuronas espejo en 3 dimensiones. Estamos viendo, escuchando y reaccionando a lo que los demás dicen. Y estamos seleccionando. Entonces es un proceso impresionante que en esa época en donde somos más perceptibles a los demás, pero Ujú. necesitamos esa guía para trabajar con esa información. Sí. Otra cosa que recomiendo, no sé si tú conoces El programa Redes. sí, y es que se me olvida siempre el nombre, el Punset, este señor. Eduardo Punset. Eduard Punset. Exactamente, es una entrevista que le hizo a, a Sara, la escritora de este libro, Sara y Young. hablamos sobre la plasticidad y bueno, es muy interesante. Ah, pues lo veré, lo veré, lo veré. Bueno, es básicamente eso, es ver que nosotros somos, nuestro cerebro es un constructo social y cultural y que tenemos que tener presente eso, que hay otro, hay otro científico alemán que me gusta mucho y escribió o hizo un libro mostrando cosas, bueno, explicando el funcionamiento del cerebro a través de imágenes. Y en esta imagen dice que em, el miedo a las cosas, en la adolescencia vivimos mucho miedo Sí. y ese miedo no desaparece aprendiendo mucho, o sea, con contenidos. Entonces, como si aprendo mucho, si memorizo mucho, va a desaparecer mi miedo a hablar una lengua. No, el miedo va a desaparecer cuando yo puedo ser consciente de qué es lo que me causa ese miedo. Ujú. Entonces, a través de dinámicas, determinadas dinámicas, puede reconocer un adolescente, mira, a mí lo que me causa más miedo es esto, entonces vamos a trabajar en esto. No sé, Sí, sí. la comunicación, somos seres de comunicación, de intercambio, necesitamos humor, decía él, tiene que haber humor o si no, nada se queda en el cerebro y necesitamos nuevas formas de motivar nuestro cerebro. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo con los adolescentes. Sí. Jo, muchísima. ¡Ay! Ay, Otra. No me lo puedo creer. bueno, no sé si antes de empezar en esta nueva era hay preguntas o tú querías decir algo, perdona, creo que te No, corté. no, 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 no. Me he trasladado ya a la era contemporánea, pero no sé si hay preguntas, si está quedando todo claro. Más que nada porque estoy seguro de que ahora nos van a preguntar algo para poder salir de esta época que en realidad la era contemporánea no es esta, Jenny. ¿Estamos ya? ¿O... Pues vamos a ver. Nos preguntan por aquí. ¿Cómo se llama ese autor alemán que mostraste? Sí, ven, te lo muestro. Se llama Gerald Ah, Hüther. También tiene muchos libros sobre cómo funciona el cerebro y trabaja también con los niños, cómo debería ser la educación en ujú, los muy bien. Muchas gracias. niños. Pues vamos allá. Era Ah, contemporánea. Venga, estoy preparado. Palabra clave en la adolescencia. ¿Qué tenemos? rol, experiencias de identidad. Nos dicen porros también. Puede ser, puede ser. Vivimos en Bueno, una época... como te decía, no podemos inhibir conductas, no podemos separar lo bueno de lo malo en esta claro, época. Entonces, pues porros. pues por Pero la mayoría dice identidad. bueno, vamos a ver. Muy bien. ¿Qué parte del cerebro sufre cambios fuertes durante la adolescencia? Ujú. Cambios fuertes durante la adolescencia.
Parietal, frontal, occipital. Parietal está como por acá, la Ujú. occipital está detrás y la frontal. Esto me lo sabía yo de fonética. Frontal, nos dicen. Vale, bien. Muy bien. Pues bueno, tenemos el Ah, tercer número. Esta, mira, está oh, práctica. Eh, fantástico. ¿Es la O es un número? cero, cero. No sé. Un cero. Voy a apuntarlo, voy a apuntarlo. Vale, Estupendo. bueno. Muy chulo. A ver si salimos ya de la época. ¿Cómo dirías que influye, entonces vamos a juntar estos dos elementos, ¿cómo dirías que influye la microgamificación para potenciar en los estudiantes adolescentes un tipo de aprendizaje que normalmente, bueno, tiene muchas variedades, ¿no? Pero sí que nos gustaría, yo creo, tener con ellos un aprendizaje significativo, que es muy complicado, ¿no? No caer en algo que no significa nada para ellos. Holístico, porque al final tenemos un aprendizaje que efectivamente, como tú dices, une muchas ramas y no solo se trata del contenido, sino que también de las emociones, las competencias. Y también lúdico, ¿no? Porque sin humor, sin esa parte del aprendizaje que te motiva, pues no se queda. Entonces tú puedes aprenderlo en un momento, pero no quedarse y por supuesto, no ser utilizado para nada, porque el cerebro es muy sabio y desecha lo que no va a necesitar esa persona. ¿Cómo dirías que podemos unir estos dos elementos? Bueno, pues hay dos cosas muy importantes y son en la microgamificación o en los escape rooms, tenemos dos aspectos muy importantes. El primero es la narrativa, Uh-huh. es como el eje central, ¿sí? Bueno, como decía antes, se ha dicho que no es necesaria en unidades muy pequeñas, pero bueno, en los escape rooms son necesarias, porque si no un contexto, ¿sabes qué hago? ¿Por qué lo hacemos? Um, la narrativa activa esa imaginación, ¿no? Esta imaginación se comienza a trabajar desde el momento en el que los contenidos están incompletos, en el que una pieza del rompecabezas falta en esta historia y necesitamos buscarla, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién habrá robado la llave? ¿Dónde estará el asesino? ¿Cuál será la siguiente prueba? ¿A qué habitación pasaremos y qué nos va a esperar? ¿Cuántas pruebas habrá? Porque no sabemos en el inicio cuántas pruebas hay. Uh-huh. ¿No? Entonces la narración sí que le da una motivación extra y activa la imaginación. Y bueno, otro tema que me interesa mucho son las imágenes, no tanto como la imagen así material a que podamos tocar, sino la imagen mental. Todo lo que creamos con ayuda de esa narrativa, ¿no? Y hace algunos años conocí, bueno, a través de Foncubierta, ¿no? Uh-huh. Lo que significa el monólogo verbal interno, el inner talk. Y me apasiona tanto averiguar sobre realmente qué pasa cuando estamos aprendiendo una lengua y qué tipo de diálogos internos vivimos, ¿sí? Es ese monólogo verbal de pensamientos de los cuales somos conscientes. Y cuando estamos frente a una tarea, frente a un acertijo, frente a un problema que necesitamos resolver, el diálogo mental se activa mucho y las imágenes ayudan mucho. Entonces, crear situaciones con imágenes palpables, como tal, fotos, acertijos, lo que sea, pero también que activen esta imagen mental, que nos imaginemos fuera del escape room, que nos imaginemos conectando estos acertijos, que nos imaginemos recogiendo partes de los acertijos para lograr uno próximo, por ejemplo, Sí. ¿no? Es eso de lo que no poseemos un conocimiento y bueno, que nos ayuda a explotar más la imaginación. Uh-huh. Por otro lado, tenemos el aprendizaje en acción. A mí me cautivó mucho ver a este señor, Robert Chang. Uh-huh. Él empezó a reflexionar mucho en cómo aprendemos hoy en día o cómo es la enseñanza hoy en día cuando empezó a trabajar sobre inteligencia artificial. Y se dio cuenta así, resumen, nada de lo que estamos haciendo en nuestros sistemas educativos está funcionando. Lo que necesitamos es un aprendizaje sin lectura, sin exámenes, solamente creando habilidades del mundo real.
solamente enseñando lo que luego vamos a hacer, creando desafíos o situaciones que creen productos que serían los mismos que tendríamos que entregar en el mundo real, ¿no? Entonces él describe una tarea de aprendizaje en acción de la siguiente manera. Al inicio tenemos una meta. Ujú. Yo quiero comparar esto con un escape room. Sí. La meta es salir. Tenemos expectativas, las preguntas. ¿Cuántos acertijos serán? ¿Qué habrá? ¿Qué niveles? Bueno, ya tenemos una narrativa. ¿Qué personajes aparecerán? ¿Qué claves me darán? ¿Qué claves me darán? Luego aparecen los acertijos, pero obviamente no vamos a acertar a la primera. Vamos a tener muchos fallos. Luego el fallo necesitaremos una explicación que en un escape room en clase puede darle el profesor, ¿sí? Y Ujú. luego pasaremos a modificar, A buscar una a alternativa. buscar una alternativa, luego crearemos una nueva expectativa y luego lo intentaremos de nuevo. Entonces, en una misma escape room vives esta cadena una y otra vez. Meta, expectativa, fallo, explicación y otra vez y otra, hasta que lo logras. Y ese es el tratamiento del error, el feedback, que en muchos casos no se da Ujú. así o no es tan Sistematizado, ¿no? sí, y digamos que tienes que esperar a veces mucho tiempo para que tener un feedback. Y Ujú. entre que haces algo y te dan un feedback, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo ahí es donde también le veo mucho esta ventaja, porque hace un aprendizaje, vale, lo estoy haciendo mal, es significativo, entonces voy a cambiarlo, que esto no funciona. Y el modo en que hacen las preguntas, Sí, o el profesor, bueno, pero mira, estás mirando tal cosa, o qué tal si te acuerdas de cómo era el verbo así. No, ¿sí me entiendes? Empiezas a jugar con preguntas y respuestas hasta que ellos mismos den con la respuesta. Entonces, claro. eso también me gusta mucho, jugar con eso. Y la resolución del problema, dice que cuando realmente am, tenemos un problema difícil es que aparecen las mejores ideas, ¿no? Mm. Porque tenemos un espacio en donde podemos modelar, ¿sí? Am, Luego, estamos trabajando con este foco, no sé si es muy conocida la teoría esta del flow. ¿Has Sí, flow escuchado? experience y... Exactamente, en donde tenemos que encontrar un balance entre las habilidades de nuestros estudiantes y el reto. Es decir, si tienen muchas habilidades, pero el reto es aburrido, pues Claro. vale. O lo contrario, si el reto es muy difícil y las habilidades de nuestros estudiantes necesitan más trabajo, pues también. Es encontrar esa balanza, ¿no? Y a través de este momento en el que queremos resolver problemas, vamos a activar nuestra empatía y nuestra imaginación. Y por último, hay algo que se llama la pirámide de las necesidades de Maslow. Ujú. Y digamos, se dice que los seres humanos vamos así, como las necesidades fisiológicas, si están cubiertas, Cubiertas. Ujú. vale. Entonces podemos pasar al siguiente plano a preocuparnos por la seguridad, ¿no? Entonces, Sí. si tenemos salud, alimentación, respiración, vale, pasamos al siguiente plano. Seguro, protegido, vivienda, empleo. Y luego pasamos al siguiente plano, necesidades sociales, desarrollo, asociación, ¿no? Sí. Intimidad, y luego autoestima, y luego autorrealización. Y en un escape room experimentas las tres últimas en conjunto. Ah, te iba a decir, te dejan sin comida, no. No es el caso. Espero que no. No, 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 es Las que tres últimas. las tres últimas es desarrollo afectivo, te sientes aceptado, creas empatía con los otros jugadores, Ujú. reconocimiento al salir, es que Claro. estás intercambiando muchos de estos Sí. niveles. Yo noto que las emociones fluyen mucho, ¿no? Y acabas con un cansancio mental, físico. Impresionante. Sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, sí. Y, y bueno, los escape rooms también tienen algo, podríamos también verlos desde la perspectiva de la aprendizaje basado en tareas. Ujú.
Entonces hay 6 preguntas que se muestran para ver si una actividad realmente es significativa para los estudiantes. Y es interesante, trabaja el significado, hay una meta, Ujú. finalizar tiene una prioridad y las actividades se relacionan con el mundo real, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando intento responder estas preguntas, creo que en los escape rooms y en la gamificación con ellas podemos responder muchas de ellas con un sí. Ujú. Te ayuda a diseñar, ¿no? Ese escape room, este tipo de preguntas. Exactamente, Ujú. exactamente. Y por último, algo que en lo que estoy investigando mucho es, mira, hoy en día podemos aprender idiomas a través de aplicaciones, yendo a los países, no sé, haciendo listas, lo que sea, pero lo que hoy en día realmente cuenta no es lo que sepas, sino qué haces con lo que sabes, Ujú. Sí. ¿sí? Entonces, existen estas destrezas del siglo XXI, ¿no? Las primeras, como las primeras las 4 de arriba, son las del aprendizaje, ¿sí? Sí. Pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración. Luego, las de la, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida, flips, las destrezas de Ah, la vida, sí. flexibilidad, liderazgo, bueno, y por último, la alfabetización, Ah. mediática, tecnológica, informativa. Y si queremos, podemos combinar muchas de esas destrezas o el trabajo con esas destrezas en la gamificación, Ujú. Claro. ¿no? Sí, yo aquí me interesa mucho esto de las habilidades del siglo XXI, que no sé hasta qué, esto pasa como lo del siglo XX, ¿no? ¿Hasta qué punto hablaremos del siglo XXI Ujú. como ese gran desconocido? Esa meta, ¿no? A la que llegar, ya estamos casi en los años 20 realmente del siglo XX, así que es muy interesante saber cómo se desarrollará todo esto. Nos queda muy poquito tiempo en realidad, hemos ido pausadamente, pero yo creo que así se entendía todo muy bien y hemos hasta jugado con ellos. Entonces, no sé si para terminar, y bueno, tenemos todavía que salir, ¿no? De la máquina del tiempo, pero Sí, si nos pero puedes... los ayudo a salir rápido. Sí, nos puedes recomendar recursos aplicados al aula de L de microgamificación, como por ejemplo tú tienes algunas habitaciones, ¿no? de Ujú. escape rooms educativos, si nos puedes enseñar un poco cómo son y cómo Sí, funcionan, cómo los haces, si los has probado, ese tipo de cosas. sí, antes de publicarlo los pruebo. Los pruebas muy bien, muy bien. Bueno, pues Pues hay cuéntanos. 4 cosas que quiero, que no, primero que no son mías, pero son unos ejemplos Ujú. de cositas pequeñas que uno puede llevar poco a poco. Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama el Keep Talking Game. Mm. Bueno, pues es una combinación de digital y analógico, en el que un grupo tiene que desactivar una bomba, Mm. mientras que el otro grupo, y eso es digital, y el Sí. otro grupo tiene unas hojas impresas con instrucciones, pero los unos no pueden ver lo que tienen los otros. ¿Sí me entiendes? Hay un Entonces, vacío de información. en base a información, yo no veo qué tipo de bomba tienes, tú tienes que comunicar conmigo y Ujú. decirme qué es lo que ves, qué cables, formas, colores, para yo irte ayudando y diciéndote que sí, que tienes que mover para desactivar la bomba en un Sí. determinado. Entonces, eso es un ejemplo de cómo combinar lo digital y lo analógico. Ujú. ¿Okay? ¿Qué se puede hacer con otros aspectos? Entonces, no tiene que ser con eso. Entonces, divides a tus grupos y un grupo tiene como fin realizar algo, pero tiene un vacío de información y el otro grupo tiene que darle las instrucciones, Ujú. por ejemplo. Ah, hay una aplicación que se llama el 100 Doors Challenge y es una aplicación en la que se van abriendo puertas y tienes que mirar
o sea, cómo abrir la puerta, Ujú. ¿sí? Y los alumnos, yo lo he hecho con los alumnos en los que nos hemos metido en diferentes épocas. Por ejemplo, una puerta se abre y yo les empiezo a preguntar dónde vivimos, quién vivía acá, por qué estamos acá, así como tipo máquina del tiempo. Como hoy. Exactamente. Sí, es una aplicación que utilizo para esto. O otra aplicación que se llama Sam, que es una chica que se queda en una isla y tiene que escapar, entonces tenemos que buscar entre todos. Y este bote que tiene ahí tiene un Sí. agujero. ¿No? Entonces, con lo que tienes aquí alrededor, tienes que, sí, dialogar qué podemos usar. Piedras, qué hay en el cofre, sí, en la maleta hasta que la Ujú. abrimos y qué herramientas hay, cómo podemos tapar ese agujero sin las herramientas que normalmente se tendrían para eso y poder escapar. Ujú. Ese tipo de ejemplos, ¿no? Y bueno, ahora lo que quería es mostrar la penúltima habitación de escape que realicé, em, la hice sobre, El laberinto asturiano. sí, la hice sobre Asturias. Y bueno, la idea es que un grupo de amigos llegaba a Asturias a pasar un fin de semana y habían alquilado una casa en Airbnb. A ver, por Sí. acá. Vale, llegan, aquí está, les explicas, bueno, dónde están. Entonces, a lo que me gusta a mí es combinar los sí, contenidos léxicos y gramaticales con culturales. Entonces, todo lo que desarrolla aquí ¿no? Era en Asturias. Entonces, era comida, Claro. el idioma asturiano, palabras del asturiano, lugares que realmente existen en Asturias. Entonces, estaban acá, pero bueno, entraron y se cerraron todas las puertas de la casa y no podían salir. Wow. Entonces, la persona que los encerró les deja este libro y les dice que, bueno, siempre que va a jugar un poquito con ellos y ellos van a tener siempre dos opciones para abrir una puerta, la azul o la roja. O la Entonces, roja. los estudiantes tienen, por ejemplo, una ayuda aquí Ujú. para saber cuál es la siguiente clave. Y aquí tienen otro código QR donde ponen sí, donde insertan la clave, Ujú. que es un formulario de Google Forms, que les dice si es correcta o no la clave que han insertado. Y se abre otra puerta, se abre una azul o una roja y los lleva a otra habitación. Sí. Wow. Entonces, espérate, creo que aquí había un mapa. Entonces, digamos, este era el pasillo, entonces los estudiantes decían si querían entrar a la azul o la roja. Y si Tienes ahí entra, el diseño, ¿no? De toda la. claro, para los profesores, ¿no? Para que ellos, Ujú. porque tenemos que estar controlando y digamos, y saben a dónde van y al final todos tienen que llegar a la misma puerta, ¿no? Y estaban las claves. Y Mm. bueno, entonces, espérate. Bueno, por ejemplo, esto era para una 2. Entonces los que habían escogido la cocina, y eso es lo bueno, como no sabes cuál será el siguiente, tenían que trabajar con el famoso desde ya sé que en Ujú. una 2 y tenían que poner las palabras de este texto, o sea, decidir cuál era la palabra desde hace, desde qué, pero además debían leer, por ejemplo, letras que estaban ahí escondiditas que les Ujú. iban a ayudar a encontrar la clave. O por ejemplo, aquí había escondido un mensaje, Uy, sí. ¿no? Ahí esconde, entonces solo lo puedes leer con un folio rojo. Ah. Y luego al sacar el mensaje tenían unas afirmaciones y la respuesta estaba escondida aquí, por ejemplo. Ujú. O Es los, como que todo eso que tenemos siempre de pequeñas cositas como crucigramas o ¿no? Pequeños jueguecitos, aquí entran dentro de un contexto que tiene más sentido, ¿no? Lo hago, sí,
pero para encontrar algo y para hacer algo con ello, no es hacerlo por hacerlo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí no solamente era el desde hace o desde qué, sino era una persona que estaba escribiendo que supuestamente había vivido hace mucho tiempo en esa casa donde estaban encerrados y cuenta un poco, y encontraron un diario suyo y ese era su diario, ¿no? Ujú. O por ejemplo, los que llegaron a la habitación encontraron este papel Manchado. manchado y esto los lleva a un mapa interactivo en donde tienen que seguir la ruta, ¿no? Entonces, para encontrar ese lugar de encuentro del que habla esta nota, entonces, sí, conectaba lo interactivo con lo análogo. O aquí el famoso qué, cuál, donde hay diferencias, entonces las frases estaban en desorden y aquí, espérate, es que si te muestro las soluciones creo que va a ser más fácil. Lo tendremos más... Sí. Mira, por ejemplo, ya ponía las soluciones y el Ujú. mensaje. Y digamos, la respuesta era una palabra típica, digamos, de la región, no de la De aquí. región, pero digamos Asturias, manzana, Sí. sidra, bestería. Y aquí, digamos, pongo una ruta del mapa y siguiendo las instrucciones, entonces tenían que llegar a este punto. Y ese es un mapa de Oviedo, ¿no? Entonces Claro. era como que no están en Asturias, pero están conociendo Asturias. Ujú. Em, Aquí era un quiz sobre Asturias. ¿Cuál es la capital de Asturias? Y entonces al colocar la palabra correcta sale un número, si lo ves, el 53. Es verdad. Uy, no me estaba fijando. Es como que tienes que leer toda el Exactamente. cartón. Qué O los chulo. pronombres. Bueno, o por ejemplo, digamos, Asturias tiene muchas leyendas, ¿no? Sí, sí, sí. Madre mía, qué La trabajazo. Esto sobre la es que sana. lleva muchísimo tiempo. Entonces ahí, bueno, básicamente es eso. Y al Wow. final tenían 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 un mapa interactivo, por ejemplo, el mapa de Asturias, y se hablaba mucho sobre la sidra, y digamos, también estamos trabajando los verbos irregulares del indefinido. En una habitación había símbolos que tenían que conectar, digamos, hablar de conectores, no sé, aquí tenían que aprender el vocabulario o repasar el vocabulario de las habitaciones, puerta, mesa, alfombra, lo que sea. Ujú. Y ya, y ahí salieron, escapaban. Qué Entonces es chulo. una combinación de análogo y digital. Sí. Y tienen que imaginarse también, ¿no? La imagen mental, tienen que proyectarse en todos esos lugares. Exactamente, exactamente. Entonces, Ujú. digamos, ayudan mucho las fotos, que haya esto, digamos, esta parte interactiva también es interactiva porque escanean y ven la foto y La tienen que foto. tocar. O sea que, Ujú. Claro, claro. Esto puede servir a muchos profesores, ¿no? Para a lo mejor no utilizarlo tal cual, porque a lo mejor no les interesa Asturias, pero inspirarse sobre todo en cómo has creado esas dinámicas, cómo lleva una cosa a la otra, cómo está interconectado todo, que es supongo lo que más trabajo lleva, ¿no? Pensar las pruebas, pensar cómo se conectan, pensar qué les lleva a qué, hay que crear una narrativa muy clara donde no haya ningún fallo, ¿no? Que no haya ninguna posibilidad de diferir, ¿no? Que algo sea muy diferente a lo que tú esperas, porque entonces ya se rompe un poco ujú, el juego y exacto, eso es lo que hace complejo crear un escape room, pero yo creo que merece la pena. merece la pena. Y digamos, en un inicio parece difícil conectar los contenidos pues, al crear las pruebas, pero Ujú. hay un libro, el último libro que leí sobre gamificación que se llama, de esta línea de Explore Like a Pirate, no sé si los conoces. No, no lo Hay conozco. uno sobre gamificación y él decía, sé que es difícil al inicio, pero él nombraba algo que llamaba la playful planning, ¿no? Como el Ujú. planeamiento lúdico. Entonces, toma tu contenido e imagínate formas de jugar con él. Toma una Claro. lección de tu manual
imagínate una narrativa. Los ejercicios que ya tienes en el manual, intenta cambiarlos y hacer de ellos acertijos. Y normalmente al final de muchas lecciones te presentan pruebas de crea un no sé qué, un video, entre en grupo, crea y toma eso y eso ya te va a dar la estructura para un escape room. Claro, claro, claro. Y aunque estemos fuera de tiempo, ¿podemos volver para hacer la última prueba, Jennifer? Que creo que teníamos... Sí, Nos sí, faltaba una. exactamente. Falta una. A mí me Bueno, falta una clave para salir. exactamente. Que ya se me había olvidado, mira, ya estaba... vamos a la prehistoria. No, Espérate, sí. Lo cambio. Eso. Vamos a la prehistoria. Ah, mira, hemos ido muy para atrás. Vale. Qué chulo. Y esta es a ver, necesidades humanas. ¿Cuál imagen representa mejor las necesidades humanas? ¿Una pirámide o el iceberg? ¿Qué imagen representa mejor las necesidades? Que hablaba, ¿te acuerdas? Sí, la pirámide nos dicen. Vale, bueno. Y el El desarrollo Maslow. de lecciones gamificadas trabaja mucho con el aprendizaje basado en tareas o aprendizaje basado en juegos. Aprendizaje basado en tareas o en juegos. ABT nos dicen. Vale. El número es el 3. Estupendo. Ah, mira, lo voy a apuntar aquí. Bueno, pues entonces vamos a abrir la máquina del tiempo. Perfecto. A ver. Entonces tenemos el 4. 4, ¿nos lo pueden decir en el chat? Eso. 4, ese sí. 4, 2, 0, 3. Muy bien. Habéis estado ahí con el 4, lápiz. 2, 0, 0, 3. 3. ¡Yeah! Lo hemos abierto. Y ya volvemos a la época. Y ya al presente. Oh, estupendo. Muy bien, pues sí, muchísimas gracias, Jennifer, por todos tus consejos, ejemplos, bibliografía, nos has dado muchísima, nos has hablado de adolescentes, de cómo aprenden, de cómo motivarles, de cómo crear escape room. La verdad es que ha sido una experiencia, aunque estemos online, casi como vivirlo desde aquí. Nos están dando las gracias en el chat, qué ejemplos estupendos, que muy interesante. Antes nos decían que la experiencia vivida era muy chula. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, Jennifer. A quien nos esté viendo en directo, os digo que esto os mandaremos el vídeo, la grabación y las diapositivas de Jennifer para que las podáis revisar porque tenía mucho contenido. Y la verdad es que es algo para asimilar, ¿no? De otra manera, que no somos adolescentes, no podemos acumular tanto en tan poco tiempo. Nos preguntan cuál es tu blog, entonces lo decimos, es profe guión Espérate, lo escribo rápido ahí. lo va a escribir aquí. Bueno. Eso es, profe-de profespanol.de de Alemania, para quien quiera verlo. Para quien nos esté viendo en diferido, pues muchísimas gracias por vernos, aunque no haya vivido esa experiencia tan vivida, la puede trasladar al aula, nos puede contar después qué tal ha ido. Y además os daremos un regalo de un libro para adolescentes, un manual que tenemos aquí, que podéis coger, como ha dicho Jennifer, y gamificarlo, buscar una manera de micro gamificar ese contenido, hacerlo experiencial para los estudiantes. Y siempre estamos atentos a las redes sociales cuando nos cuentan cómo han transformado un manual de Dinumen y lo han puesto sobre un tema que hemos hablado y eso nos encanta, la verdad. Así que nada, tendréis de todo, grabación, diapositivas, regalo y os esperamos en el siguiente webinario que tú mencionabas a Foncubierta, que va a estar, José Manuel Foncubierta, con Jane Arnold, hablando de factores afectivos. Así que súper mega especialistas van a estar aquí hablando de esos factores afectivos. Y además, la semana que viene ya os podréis matricular de PDP.
bueno, ya os podéis matricular de hecho, pero que hay un nuevo NUC que sale la semana que viene, que es el de metodologías, enfoques y un poco procesos de aprendizaje. O sea, todo lo que hemos estado hablando aquí también tiene, allí se habla, por ejemplo, de la Flow Experience con Olga Esteve, que es una gran especialista en este tema de lo que hemos hablado. O sea que tenemos muchísimas opciones de formación, así que nada, muchísimas gracias, Jennifer. Un Gracias a súper beso. todos. Y bueno, si hay alguna pregunta, encantada de responder. Sí, si hay preguntas os mandaremos también el correo electrónico de Jennifer, que siempre responde enseguida, está muy atenta y la verdad es que da gusto trabajar con ella. Y que nos dicen que ha sido una experiencia muy inspiradora. Así que Gracias, nada, chicos. muchísimas gracias, Jennifer, ha sido una pasada. Vale, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego, adiós, adiós, adiós.